cómo tenían los estadounidenses era la forma de vida que también debíamos de tomar nosotros. Es por eso que el centralismo en Lima se fortificó mucho más, ¿no? Lima trató, digamos, de ser como una copia de Estados Unidos, ¿no? Es por eso que cada vez buscaba mucho el tema de la modernización y pues eso también se comenzó a replicar en la parte ideológica de cada ciudadano limeño, ¿no? Y también aquellos que también estaban incorporándose aquí a Lima, ¿ok? Aquí también tenemos otro contexto, digamos que vendría a ser la Revolución Cubana, no queda aproximado de antes de la década del 60, de 1959, pero de ahí que se extendió algunos añitos más. ¿Cuál es el concepto de la generación del 60? Te dice, la narrativa en este periodo se desarrolló en varios géneros. Entre ellos destaca la narrativa que se vio influenciada por el boom latinoamericano. No sé si te acuerdas cuando vimos literatura hispanoamericana, ¿sí? Que se dividía en 3 periodos: emergente, consolidación y apogeo, ¿sí o no? Uno que era de duración del emergente de 20 a 30, en el hecho de la consolidación, pues en este caso, ¿no? Finales de 30, 40, ¿no? Ahí más o menos, y en el caso, pues, de lo que justamente, ¿no? Estamos hablando acá de la parte del boom, la parte del apogeo, pues estaría rondando pues entre 50, 60 y más, ¿no? Es por eso que entra dentro de esta clasificación del boom latinoamericano. Así expone los abundantes conflictos sociales que se gestan en el territorio nacional a causa de la convulsionada política nacional e internacional, así como por la inserción del modelo de vida norteamericano y la cultura de masas. ¿Va a haber una renovación en la literatura? Claro que sí. Hay que recordar que en la parte de literatura hispanoamericana, ¿no? Pues todos aquellos literatos que pertenecen al boom han brindado aportes a la literatura. Por algo Mario Vargas Llosa se encuentra ahí, pues, ¿no? Y por eso también estamos hablando acerca de él en esta clase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aportó Vargas Llosa y por qué es tan relevante, ¿no? Bueno, antes vamos a dar un pequeño, ¿no? Vamos a dar un pequeño, como una pequeña introducción a la generación del 60 ya para entrar como tal a lo que vendría a ser a Mario Vargas Llosa. Mira, coincide con el buen latinoamericano en el que destaca Mario Vargas Llosa. Los narradores, poetas y críticos en la década de los 60 heredaron una sociedad víctima de la represión y ánimo político exacerbado. O sea, exacerbado se refiere como algo fuerte, algo nocivo. Cabe recordar que un grupo de jóvenes narradores se unen en 1961 para crear la revista Narración, liderados por Miguel Gutiérrez y Osvaldo Reynoso, para justamente pues exponer la realidad urbanística de Lima, ¿de acuerdo? Y en todo caso también hablar sobre la realidad del país. Se miraba con apasionamiento el cine del neorrealismo italiano y las películas Buñuel. Eso hace referencia de que como justamente, ¿no? Digamos, Lima se está inspirando mucho en lo que vendría a ser Estados Unidos, de alguna forma también teníamos cierta influencia extranjera, ¿no? Es por ello de que se abrían a nuevas artes, ¿no? Como la moda, ¿sí o no? Claro. La moda, tú sabes, es algo que en un periodo comienza, digamos, o en un cierto tiempo determinado comienza, digamos, a replicarse, la gente lo comienza a imitar, pero luego pasa algo que más o menos, digamos, se cambia de moda, ¿no? Y ahora la gente está pegada a otra moda, ¿no? Por ejemplo, lo que empezó con lo de los capibaras, ¿no? Ahora, si bien es cierto, sigue habiendo, pero no tanto como en su momento, ¿no? Que se hizo viral, ¿no? Y desde seguro de acá va a pasar un tiempito y va a haber otra cosa que se va a volver a viralizar, ¿no? Pero son por temporadas, pero lo mismo pasó con el tema del cine. Ahora sí vamos a entrar con Mario Vargas Llosa, ¿de acuerdo? Bueno, nació en 1936 y aquí tu tarea es decirme cuándo falleció Mario Vargas Llosa. Está fácil, ¿ah? ¿Cuándo falleció? ¿En qué año? Solo dime en qué año falleció. Falleció recientemente el año pasado. Claro, ¿no? O sea, si lo actualizamos, esto sería de 1936 hasta el 2025. Él tenía una narrativa neorrealista, pero profesora, ¿por qué simplemente no se dice narrativa realista ya? Lo que sucede es que él tomó características de digamos, del realismo, como la objetividad, la descripción, ¿no? La psicología del personaje, ¿no? Pero, o también, ¿no? Por ejemplo, describir escenarios, ¿no? Propios de la historia, ¿no? Profundamente descriptivo, ¿no? Pero lo adaptó a la realidad peruana, pues.
y aumentó más técnicas porque justamente él tiene influjo vanguardista, ¿de acuerdo? Entonces, por ello no se le dice narrativa realista como tal, sino narrativa neorrealista. ¿Qué más? Asimilación e innovación de las técnicas modernas del relato. Claro, porque como tiene gran influjo, digamos, vanguardista, pues va a aplicar varios. Uno de ellos, por ejemplo, aplica el monólogo interior, ¿no? Que vendría a ser el libre fluido de pensamiento. También múltiples perspectivas narrativas, ¿no? En donde más de un personaje influye en la narrativa o el contenido de la historia, ¿no? Dando a entender de que no solamente es un personaje principal, sino incluso podrían ser varios. Abarca la diversidad de temas en la diversidad novelística, ¿no? O sea, no tan solo se enfoca a hablar de algo, ¿no? Por ejemplo, en Pablo Neruda, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de poesía hispanoamericana, él destaca mucho en hablar sobre el tema, digamos, de la incomunicación de la amada, ¿no? O habla, por ejemplo, algo relacionado con amor y nostalgia, ¿no? Pero en el caso de Mario Vargas Llosa, su temática depende mucho, digamos, con sus tintes autobiográficos de lo que sucedía o de lo que vivía también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de La ciudad y los perros, hay cierta realidad en esta historia. ¿Por qué, profesora? Porque en el colegio te sirve como escenario de esta historia que vendría a ser el colegio de, digamos, militar de Leoncio Prado, es donde justamente también estudió Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, o sea, hay una gran temática, la variedad es diversa, porque en el caso de ahí, la temática, por ejemplo, de La ciudad de los perros es justamente el autoritarismo por parte, digamos, del sistema educativo militar, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, nos pasamos, ¿no? A las conversaciones en la catedral, que ya vendría a ser una temática, por ejemplo, a la dictadura de Odríguez. ¿Te das cuenta? O sea, pueden ser temáticas variadas tal vez dentro de un contexto político, pero hay que recordar de que él tenía muchas más novelas, ¿de acuerdo? Que hablaban sobre temas incluso sociales, ¿no? Temas culturales, entre otros, no solamente que los más destacados se enfocan más en el ámbito político, pero sí tuvo una variedad en el tema de su narrativa. Critica los regímenes autoritarios y el fanatismo religioso. O sea, acá a mí como que un poquito le va como que a Manuel González Prada, ¿no? Bueno, se podría decir que Manuel González Prada era bastante radical, ¿no? Él en este caso sí los criticaba, ¿no? Los criticaba, pero digamos, no tan así a la yugular como lo hacía Manuel González Prada, ¿no? Como ya te lo había relatado hace algunas semanitas, ¿no? Pero sí, él era claro, ¿no? Detestaba las dictaduras, ¿no? Y también aquellas personas que decían o, digamos, juraban en nombre de Dios, pero de una manera falsa, ¿no? Ha ganado numerosos premios, el Nobel de Literatura, que es el más importante en el 2010, también otros premios como el Premio Cervantes, el Premio Biblioteca Breve y el Premio Rómulo Gallegos. Como te digo, ¿no? Su narrativa es bastante diversa y no tan solo se engloba a un género narrativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos novelas, ¿no? Que sabes que vendría a ser el género épico, ¿no? Pero bueno, acá te dice género narrativo, pero ya que para San Marcos es género épico, ¿no? Tenemos los cuentos, que también estaría en el género épico, teatro, como La señorita de Tacna, que sabes que es una puesta en escena, y el teatro, ¿sabes a qué género pertenece? Al género dramático, ¿sí? Y en el caso del ensayo, que también de alguna forma pertenecería al género épico, ¿no? Pero que digamos es un tipo de texto expositivo, no es, digamos, más de índole académica, ¿de acuerdo? Muy bien, como un bárbaro en París. Acá tenemos un poquito más de información, ¿no? En este caso un poquito más sobre la vida de Mario Vargas Llosa. Ya sabemos que es un integrante del boom latinoamericano, pero leamos esto. Mira, nació en Arequipa. En su juventud ingresó al Colegio Militar Leoncio Prado. Esta institución lo marcó porque descubrió en ella el dolor, el engaño, el mal, la farsa, la violencia. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué más te data? Ha obtenido las distinciones literarias más importantes. Premio Nobel de Literatura, como ya lo mencionamos, ¿no? Acá te dice Premio Cervantes, como ya lo mencioné, Príncipe Asturias, y acá te habla un poquito más, ¿no? Rómulo Gallegos también, y pues Premio Biblioteca Breve. Es miembro número de la Real Academia Española de la Lengua. Está respaldada por la Real Academia Española. Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo destacar mucho esta pequeña parte acerca de su biografía, ¿no? Y ahí te das cuenta, ¿no? Que mucho se podría decir de lo que él narra, digamos, en su novela de La ciudad y los perros, o sea, está inspirado en la vida real, ¿no? Algo que yo te puedo datear, por ejemplo, de esa obra, que ahorita lo vamos a ver,
es que incluso fue duramente criticada en su tiempo y fue quemado ese libro, ¿no? O sea, ese libro no se podía ver, ¿no? Porque era como un sacrilegio, porque evidentemente en ese entonces estamos hablando, pues, digamos, en la dictadura de Odría, en donde pues estaba de la mano con militares, ¿no? Oye, es como ir de frente a criticar a una autoridad que tenía mucho poder en ese entonces, pues, ¿no? Es por eso que ni bien se publicó ese libro, la gente lo comenzó a leer, evidentemente hubo mucho, se volvió muy popular, pero con ello justamente vino pues el revuelo polémico, pues, ¿no? Y por eso se comenzó a prohibir también su producción y su proliferación. Vamos a ver un poquito más de las características de su narrativa, ¿de acuerdo? Ok, ya hemos visto que su narrativa es de carácter realista o neorrealista, pero principalmente la palabrita que yo te voy a pedir que utilices sea neorrealista, porque aquí ya se enfocaría más al tema de la adaptación de, digamos, de la temática realista, pero al ambiente limeño. Ya saben, narración objetiva es un asimilador e innovador de las técnicas modernas del relato. Es por eso también que a Mario Vargas Llosa se le llama el arquitecto de la novela o el arquitecto de la narrativa, ¿ok? Porque justamente innovaba, asimilaba, digamos, reglas o normas, ¿no? O técnicas, digamos, literarias, ¿no? Y digamos que lo utilizaba de una manera tan estratégica, ¿no? Que ayudaba a comunicar de una manera mucho más precisa, en todo caso, la narrativa de su cuento, de su novela. Aspira a escribir una novela total, es decir, una obra que incorpore las dimensiones histórica, militar, social, erótica, psicológica, entre otras, de modo que se asemeje a la realidad. Bastante interesante. No te olvides, palabra clave, novela, bueno, palabras claves, novela total, que hace referencia a Mario Vargas Llosa. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, podemos ver alguna de sus técnicas, que está la multiplicidad de voces o de puntos de vista, es en donde varios personajes van a, pues, a tener un rol muy importante dentro de la historia y pues que su punto de vista o lo que va a decir es fundamental para este proceso. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Te dice el monólogo interior, que vendría a ser justamente, ¿qué cosa? El monólogo interior vendría a ser el libre fluir del pensamiento. Oye, una consulta. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, en qué obra yo veía mucho el monólogo interior? ¿Mm? ¿En qué obra yo podía ver mucho el monólogo interior? A ver, te dateo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del teatro barroco. No sé si más o menos ahí yo te había contado acerca de esta historia, ¿no? Que se trata sobre un augurio, sobre un rey un rey, ¿no? Que le habían, digamos, vaticinado que su hijo lo iba a derrocar y que se iba a volver en un rey tirano. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa obra? A ver, vamos a ver acá. No, no es Hamlet como tal. O sea, según las características que yo te he dado, no es Hamlet, ¿eh? Aunque en Hamlet también hay monólogo interior, pero según las características que yo te he dado, ¿qué es? Claro, la vida es sueño. Muy bien. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver esta técnica. Y esta técnica también se va a dar aquí, en todo caso, en el cuestionamiento por las acciones morales que se realizan y las consecuencias de este también. Muy bien. ¿Qué más? Un ratito. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Ruptura del orden lógico y cronológico. A ver, de la nueva narrativa hispanoamericana que nosotros hemos visto, ¿qué personaje, perdón, qué literata o novelista se destacaba mucho por esta ruptura del orden lógico cronológica del relato? ¿Y en qué obra? A ver, dime, ¿en qué obra se ve mucho esta ruptura del orden lógico, de este desorden cronológico del relato? Ah, una pista, también es un premio Nobel, también es un premio Nobel. ¿Sacas cuál es? Muy bien, Cien años de soledad, ¿sí o no? En Cien años de soledad de Gabriel García Márquez justamente se ve este tema de la alteración de los tiempos. Yo primero te mencionaba algo en pasado, luego me iba al futuro y luego regresaba de nuevo al pasado, ¿sí o no? Se veía mucho eso, ¿de acuerdo? Muy bien.
Luego tenemos los vasos comunicantes. Profesora, ¿pero qué es los vasos comunicantes? Los vasos comunicantes es que, por ejemplo, al inicio yo te doy varias historias, de acuerdo, que parecen que no tienen nada que ver con la otra, pero va a llegar un punto en donde se van a conectar y van a, digamos, a armar, digamos, toda la estructura de la narrativa. ¿De acuerdo? O sea, de repente, ¿no? Supongamos, ¿no? Te cuento una historia de Julia y luego te cuento la historia, digamos, de Julián. Y después te comienzo a contar cómo ambas historias se conectan. Por eso se llama vasos comunicantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué vendría a ser el dato escondido? El dato escondido es algo que, por ejemplo, nosotros vamos a ver en La ciudad y los perros, ¿no? ¿Por qué dato escondido? Porque digamos de que te hablo sobre una situación en donde tal vez haya tres personajes en los cuales están involucrados y se continúa la historia, ¿no? Pero ahí de la nada te suelta un dato que te dice, oye, pero este quinto personaje, supongamos que hay un quinto personaje, ¿no? Este quinto personaje también estaba involucrado en esa situación. Es un dato que te escondí, ¿no? Pero ahora cuando yo te destapo esta verdad, como que puede hacer también que digamos que el rumbo de la historia cambie por completo. ¿De acuerdo? Eso sería el dato escondido. ¿Y qué es la participación activa del lector? Pues que evidentemente el lector tiene que estar bastante atento a ese tipo de historias, porque si no se va a perder y no lo va a entender. ¿Ok? Listo, muy bien. Acá tenemos, digamos, sus principales obras. Tenemos La ciudad y los perros, que se publicó en 1963. Tenemos La casa verde, Conversaciones en la catedral, que sería después de La ciudad y los perros. Tenemos también Pantaleón y las visitadoras. Tenemos también La fiesta del chivo, Cinco esquinas y Tiempos recios, ¿no? En donde aquí al costadito se puede ver más o menos de qué va estas historias, ¿no? Por ejemplo, en La casa verde habla de la corrupción, habla de la prostitución, ¿no? En el caso de Panteón y las visitadoras, La fiesta del chivo, dictadura y corrupción. En el caso de Cinco esquinas también se habla de la dictadura, corrupción, pero también va enfocada a la parte periodística, sobre todo en la temporada del fujimorismo, ¿no? Y así sucesivamente. Lo que vamos a destacar primero acá va a ser la obra de Conversación en la catedral. Ok, profesora, para empezar, ¿por qué se escribe así, no? Porque si es en la catedral y la no debería ser en minúscula, lo que pasa es que catedral vendría a ser justamente el lugar en donde se va a suscitar la conversación entre Santiago Zavala y su ex sirviente, por decirlo así, llamado Ambrosio, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a desglosar un poquito. ¿Cuál es el tema principal de esta obra? La corrupción política, las desigualdades sociales, la vida familiar de los Zavala, Santiago antes y luego de abandonar el seno familiar. Género épico, especie novela, y su estructura pues se va a dividir en 4 partes. ¿Qué tipo de técnicas modernas, vanguardistas se van a emplear acá? El monólogo interior, el flashback. Pero una cosa, ¿qué es el flashback? Es saltar al pasado para poder explicar el presente. ¿De acuerdo? Los diálogos telescópicos o amalgamados, ¿no? Dando a entender que habían conversaciones que por cierta forma, digamos, eran muy cortas, pero eran muy significativas. El dato escondido y las historias paralelas, ¿no? Que mientras sucedía algo, te contaba la historia de otra persona, ¿de acuerdo? Pero eso iba, digamos, de manera simultánea. Novela situada en la dictadura de Hungría y se va a incorporar un tipo de lenguaje coloquial porque van a haber groserías y cargas aquí, ¿ok? Te dice, visión realista del Perú con clara intención social, muestra las contradicciones y desigualdades del país, ¿no? Y esto es justamente la adaptación de las técnicas realistas al contexto, digamos, de nuestro país. Es por eso que acá también vemos pues el neorrealismo, ¿no? Tenemos referencias autobiográficas, ¿no? Que un poquito de Santiago, digamos, se puede ver en Mario Vargas Llosa, ¿no? Y te dice, ¿no? Es una novela total sobre la corrupción, la masculinidad del aprendizaje, la hipocresía moral limeña en la burguesía, y que es una novela total. ¿Recuerdas qué es lo que hacía referencia a novela total, sino que aborda varios temas? ¿No? ¿Por qué? Porque te dice que se sustenta en sí misma, es decir, no depende de elementos externos históricos, políticos o de otros textos para ser comprendidas. ¿Por qué? Porque ya te estoy brindando todas las temáticas dentro de esta obra.
Por eso dice, es una novela total. Muy bien. A ver, vamos con la estructura. ¿Ok? Vamos con la estructura. Sí, yo sé que es un poquito grandecito, ¿no? Mucho texto, ¿no? Pero ahorita lo vamos a leer poco a poco. Ok, me das un minutito, por favor. Voy a tomar agüita. Se me seca la garganta. ¿Sigue garuando? Uy, Dios mío. Se me va a inundar la casa. Es un diluvio, hijo, ¿ah? Porque si tú ves afuera, parece que estuviéramos en provincia, ¿no? A ustedes también, chicos, a ver, verifiquen ahí su ventanita, sigue garuando, ¿no? Ya fue, ya. Se va a caer mi calamina. Mi calamina con hueco, este se va a inundar mi casa, se va a inundar. Aprovecha, hijo, saca tu tina, por favor, para que lo pongas a tu alrededor, no vaya, ya con eso, agua para trapear tu piso, al menos, ¿no? Hay que sacarle el jugo, ¿no? Por mi barrio ya pasó, hijo, acá no, todavía. Hubiera puesto mi tina, ya con eso lavaba mis sandalias. Muy bien, listo. A ver, ahora sí reanudemos, ¿no? Pero sí está lloviendo, ¿eh? Lo peor de todo es que llueve, hijos, pero sigue haciendo calor, Dios santo. Uy, Dios mío. Estoy como acá con dos ventiladores al lado. No te miento, mira. ¿Tú crees que te sigan allá? Estoy con un ventilador acá al costado, hijo, porque no aguanto, de verdad. No aguanto ese calor, ¿no? Y aparte sí con esta de acá. Ya sí me enfermo, por eso creo que también me se choca un poco la garganta, ¿no? Pero no, es insoportable este calor. De verdad. Aparte que el día está dictando toda la mañana. Uy, Dios mío, parece un horror. Ya te imaginas. Bueno, vamos con la estructura. En el primer libro, o se puede decir que en esta primera parte de esta historia, ¿de acuerdo? Te dice, la conversación entre Santiago Zavala y Ambrosio Par. Pero ¿quién es Ambrosio? Entonces me ventilador, ¿no? Dijo, si te dono, ya me paso un ventilador, me voy a asfixiar acá, ¿no? A ver, mira, Ambrosio Pardo es un ex trabajador de la familia Zavala, ¿ok? Continuemos, te dice, Ambrosio Pardo concentra los conflictos principales de la novela. Santiago quiere saber si Ambrosio fue pagado por su padre, Fermín Zavala, para asesinar a Hortensia. Mira, porque acá, digamos, todo gira en torno de un asesinato. Toda esa conversación entre un pretexto para saber si su padre había sido el autor intelectual del asesinato de la musa. Claro, a Hortensia se le llamaba la musa, ¿de acuerdo? Hortensia es como una chica, digamos, muy bonita, que también, digamos, que era un poquito, como que se junta con las personas, o en este caso tiene parejas por tema de dinero, ya, algo así más o menos de Hortensia, ¿no? Entonces estamos hablando del asesinato de Hortensia, o sea, llamada la musa. Recuerdan hechos que tuvieron lugar aproximadamente 15 años atrás, en la que la familia Zavala estaba en buena posición económica producto a su cercanía con el régimen de Odría. Vamos con la segunda parte, que te dice, cuenta 3 historias. La primera historia es de Amalia como empleada de la musa. Luego se aborda el desenvolvimiento de Cayo como miembro importante de la dictadura. Dicho sea de paso, Cayo Bermúdez era como la mano derecha de Odría, ¿ya? Y él representaba, digamos, la parte militar. Y finalmente la historia de Santiago iniciándose como periodista. Luego tenemos nosotros la tercera parte. A ver, ¿qué me va a datear la tercera parte? Consta de 4 capítulos, cada uno con una historia. La primera historia dice que se cuenta sobre el asesinato de la musa y la investigación periodística que realizan en la crónica, ¿no? Que vendría a ser básicamente como el periódico en donde está trabajando Santiago. Descubriendo Santiago en el ejercicio de su labor periodística que su padre es homosexual y que dentro de la alta sociedad limeña no era un secreto. 2. Se narra sobre una conspiración contra el régimen en la que el padre del protagonista tuvo participación. Por lo tanto, don Fermín se convertirá en el centro de ese capítulo. En la parte 3 te dice, trata de cómo se fue jodiendo Hortensia luego de que Cayo se fuera del país. 4. Referirá la caída de Cayo Bermúdez y la vida de Ambrosio en Pucallpa. En la cuarta parte te dice que
En el cuarto libro vuelve al segundo, no se hace referencia o conecta con el segundo libro, dice que aparece Santiago en la catedral y el negro negro analizando su vida. Luego la historia de cuando Queta conoce a Cayo, Queta vendría a ser otro personaje secundario, ¿no? La tercera historia es la de Santiago con Ana y finalmente la vida de Ambrosio en Pucallpa. ¿Por qué es, digamos, en qué rol tiene Ambrosio, pues, ¿no? Yo ya sé que Ambrosio yo ya sé, pues, evidentemente que Ambrosio fue un sirviente y, pues, la finalidad, digamos, de que Santiago Zavala se esté reuniendo con él, digamos, en la catedral, ¿no? Es para saber sobre la muerte de la musa, ¿no? Claro, pero también acá había un trasfondo, pues, porque también Santiago quería conocer más sobre su padre. Y aquí, por ejemplo, se revela algo. Es que también se dice de que Ambrosio tuvo algo con, con Fermín Zavala, pues, ¿no? O sea, ahí, digamos, hubieron sus encuentros, ¿no? Ahorita vamos a desglosar un poquito más de historia. Por ello, también tenemos que hablar acerca de los personajes. ¿Qué dice? A ver, primero vamos a hablar de Santiago Zavala, que vendría a ser el protagonista de esta historia. Es el protagonista de la novela, hijo de don Fermín Zavala, prominente miembro de la plutocracia que apoya el régimen de Odría. Conforme se desarrolla la novela, se percibe el pesimismo del protagonista sobre el Perú de su tiempo, a la vez que va cayendo a la mediocridad. Es en esos momentos que cobra especial relevancia la pregunta que él mismo plantea al inicio. ¿En qué momento se jodió el Perú o en qué momento se había jodido el Perú? Lo que se vendría a ser como la frase en la cual tú puedes ya decir, oye, esta es la obra de Conversaciones en la Catedral, ¿no? Lo que sucede es que Fermín Zavala, como dicen, ¿no? O sea, primero, mira, aquí hay una cuestión, ¿no? Sus padres no querían que estudiara en San Marcos. Sus padres querían que él estudiara en la Católica, ¿no? Ese es uno. Entonces, y él postula a San Marcos, ingresa y pues comienza a estudiar la carrera de periodismo, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía un afán revolucionario, ¿no? Una mente, digamos, fresca que quería cambiar las cosas para bien. Pero digamos que en el transcurso donde él comienza a trabajar, comienza, digamos, a analizar más la realidad y verifica su entorno, pues se da cuenta que este entorno está consumido, digamos, de una forma bastante frívola, corrupta, sanguinaria también se podría catalogar, ¿no? Y eso, por ejemplo, en él, eso cala, ¿no? Porque ve que no tan solo la corrupción, por ejemplo, está por la parte del Estado, sino incluso también dentro de su propio trabajo, ¿no? Que no le dejaban trabajar bien. ¿Te das cuenta? Entonces, he ahí cuando él comienza, digamos, a apagar ese espíritu, digamos, de revolución y como que se comienza a resignar y hasta que llega a la mediocridad, como dice, ya, pues así está el Perú y te voy a hacer. Tengo que, en todo caso, me tengo que acoplar a la nueva realidad, ¿no? Y es ahí donde justamente sale este lema, ¿en qué momento se había jodido él? Pero vamos ahora con don Fermín Zavala, que vendría a ser el papá de Santiago Zavala, que también le llamas. A don Fermín Zavala, a mí en todo caso, ¿cómo se le llamaba? A él le llamaban bola de oro, ¿de acuerdo? Porque era valioso y porque era gordo. Dice, es un próspero empresario, dueño de un laboratorio farmacéutico y una compañía constructora. Apoya al régimen de Odría, convirtiéndose en un personaje de mucha influencia en el poder y al mismo tiempo se involucra en la corrupción gigantesca del mismo, inevitable secuela de las grandes obras públicas que realizaba en la dictadura. Sin embargo, se pelea con Cayo. Cayo es el que te dije que era la mano derecha de Odría, que era militar, ¿no? ¿Y qué pasa? Se involucra en una conspiración frustrada y pierde los contactos con el gobierno, por lo que empiezan a decaer sus negocios. Teniendo en cuenta, ahora vamos a ir con Ambrosio. No, Mimi, ¿qué tiene que ver este sambo acá? Para empezar, te dice que es un sambo de Chincha, que llega a ser sucesivamente chofer particular de Cayo Bermúdez, ¿ok? Y también de Fermín Zavala. Es el hombre que, ya viejo, habla con Santiago, bebiendo cerveza y compartiendo una mesa en el bar, la catedral, a lo largo de toda la novela. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay una cosa curiosa con la obra Conversaciones en la Catedral porque inicia con el final, pues, ¿no? O sea, la obra inicia cuando ambos, tanto, digamos, Santiago Zavala con Ambrosio se van a juntar en el bar La Catedral y desde ahí van a comenzar a ir como, van a saltar para atrás porque van a comenzar a recordar todo lo que pasó, ¿ok?
Entonces, por eso también es que la obra se llama Conversaciones en la Catedral, porque si te das cuenta, todo lo que se relata en esta historia son las conversaciones a raíz, digamos, de esta búsqueda de la verdad por parte de Santiago Zavala con respecto a Ambrosio, ¿sí o no? Y todo eso se da en el bar La Catedral. Por eso la obra se llama Conversaciones en la Catedral. ¿De acuerdo? Luego tenemos a Cayo Bermúdez, o también como le decían, Cayo Mierda, ¿ok? Te dice que es el cerebro de la represión política de la dictadura del general Odría. Era natural de Chincha y vivía dedicado al negocio de venta de tractores, hasta que el gobierno lo revocó. Debido a su amistad con el coronel Espina, ¿no? Que vendría a ser otro representante de la milicia, ¿no? El número 2 del régimen, amistad que se remontaba a sus años escolares, ¿no? Como te decía, ¿no? O sea, Cayo Bermúdez de alguna forma tiene una importancia porque te hace ver la simbología de la corrupción por el tema del poder, pues, ¿no? Porque como te decía, Cayo Bermúdez en todo caso destacaba mucho en la parte militar, ¿no? Entonces él ahí hacía sus jugadas, ¿no? Y evidentemente pues se beneficiaba lo más que podía, sobre todo cuando había proyectos públicos. ¿No? Acá también hay un poquito más de información acerca de estos 4 personajes, ¿ok? Y aquí también tenemos un poquito más, digamos, de la amplia gama de personajes que hay en Conversaciones en la Catedral. ¿Ok? Mira, tenemos acá por la parte de Santiago Zavala, tenemos a todos los que estarían dentro de su entorno, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos a, ¿no? La Crónica, que vendría a ser el periódico en el cual, digamos, está trabajando, ¿no? En el cual trabaja, donde conoce, pues, a estos personajes, ¿no? También tenemos a otros que son sus amigos cercanos y, pues, que les ayudan de alguna forma a Santiago Zavala a poder recolectar información durante sus proyectos periodísticos también. Por otra parte tenemos a Ambrosio, ¿no? Que en este caso, digamos, su círculo, o en todo caso con quienes ha tenido relación, pues serían Cayo Bermúdez, ¿no? Acá te dice Amalia, Trinidad, Ludovico, Don Hilario, pero todos esos personajes no son necesarios, hijo, porque los principales ya los estamos viendo, pero acá más o menos para que te hagas una idea de cuántos personajes en total son. A ver, acá tenemos también la manera, argumento, pero hace rato vimos en las 4 capítulos ya divididos, claro, solo que aquí hay un poquito más de información, ¿ok? Entonces, ¿cuál será el argumento de Conversaciones en la Catedral? ¿Ya? Un ratito voy a prender el ventilador. Estoy ahogando, me estoy ahogando. A ver, dice, la historia empieza y se desarrolla en su totalidad en un bar conocido como La Catedral. En él hay una larga conversación entre 2 hombres llamados Santiago Zavala y Ambrosio Pardo. El primero es treintañero periodista, o sea que en ese entonces ya, cuando se suscita, ¿no?, la primera parte de esta historia, pues Santiago ya era bastante grande, era adulto. ¿Por cuántos años te dice que tiene? No te dice, mira, tiene 30 años, ¿no? Y el segundo hombre mayor de raza negra que ha trabajado desde matador de perros, chofer del padre de Santiago. Estamos hablando de Ambrosio. Dice, durante esta extensa conversación se llega a 4 historias independientes con sus propios personajes. Fermín Zavala, Santiago Zavala, padre e hijo, el Sambo Ambrosio y Cayo Bermúdez. Zabalita, que justamente sería pues Santiago Zavala, ¿no? Nombre por el que se le conocía al hijo de Fermín Zavala, ahí está, estudió en la Universidad de San Marcos en contra de la voluntad de su padre, y es que esto dé lugar a que se introdujera en un grupo de la oposición del gobierno de Odría, que su padre tanto defendía. Por su parte, el Samo Ambrosio experimenta un cambio radical, pues venía de un pueblo pobre a la capital. Realizaba cualquier trabajo para subsistir. Al final consigue encontrar un buen trabajo como chofer de un político gracias a una amistad antigua, la de Cayo Bermúdez. ¿Qué más pasa? A ver, Cayo Bermúdez tenía una fuerte postura política a favor de Odría, tanto que se dedica a hacer todo lo posible para conseguir reducir a los grupos de opositores, incluyendo al propio Zabalita. Cayo Bermúdez tenía una amante llamada Hortensia,
¿no? La musa, ¿no? Cuyo nombre artístico era la musa, dentro del mundo del cabaret. Poco después Ambrosio realiza el trabajo de chofer para Fermín Zavala y acaba manteniendo una relación homosexual con el padre de Zabalita, evidentemente por la época en la que se desarrolla la historia de manera furtiva y secreta. ¿Viste? O sea que Ambrosio era la otra, algo así. Sí, digamos que sí, ¿no? Porque evidentemente, pues, Fermín Zavala estaba casado, pues, ¿no? Muy bien. ¿Qué más te dice acá? Cuando la musa se entera del romance entre Ambrosio y Fermín Zavala, chantajea a este último, o sea, Fermín Zavala. Ambrosio, viendo cómo estaba haciendo sufrir al señor Zavala, decide acabar con la vida de este. Aquí, por ejemplo, se resuelve el misterio. ¿Quién acabó con la vida de la musa? Fue el mismo Ambrosio, ¿no? Mientras la conversación en el bar entre Ambrosio y Zabalita se lleva a cabo, este último, o sea, Zabalita, se va enterando poco a poco de la vida real y secreta que su padre tenía, lo que lo dejó bastante traumatizado. Y ahí es donde acaba la obra, pues porque al final sí descubre toda, o sea, al final sí logran resolver sus vidas. ¿A qué costo? Bueno, ahí ya ves qué es lo que pasó con él, ¿no? Terminó traumado. Ok, vamos con algunos análisis de esta obra. Y acá vamos a leer algunos fragmentos. Acá voy a leer, ¿de acuerdo? Pero quiero llenar mi agüita mientras tu compañero lee. A ver, le voy a pedir a Winnie. Buenas noches, profesora. Buenas noches, hijita. ¿Me podrías ayudar con la lectura de este fragmento, por favor? Ahí, pausado como para que ahí, digamos, se pueda disfrutar de la narración. A ver, vamos, hijita, por favor, ayúdame. Mira, ok. Desde la puerta de la Crónica Santiago mira la avenida Tacna, sin amor, automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, pulseando los diarios de la tarde y él echa a andar, despacio, hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan, también hacia la plaza San Martín. Él era como el Perú, Zabalita. ¿Se había jodido en algún momento? Piensa. ¿En cuál? Frente al Hotel Quillón, un perro viene a lamerle los pies. No vayas a estar rabioso. Fuera de aquí. El Perú jodido. Piensa. Carlitos jodido. Todos jodidos. Piensa. No hay solución. Ve una larga cola en el paradero de los colectivos en Miraflores. Cruza la plaza y ahí está Norwin. Hola, hermano. En una mesa del Barcela. Siéntate, Zabalita. Manoseando un chilcano y haciéndose lustrar los zapatos, le invitaba un trago. No parece borracho todavía. Y Santiago se sienta. Indica a los tragotas que también ilustran los zapatos a él. Listo, jefe. Ahorita, jefe. Te lo dejaría como espejos, jefe. Muy bien, gracias, hijita. Aquí, por ejemplo, se puede destacar la primera parte del libro, ¿no? Esa es la primera parte del libro. ¿Por qué se subraya esas cositas en negrita? Porque acá se resalta en todo caso, digamos, el aspecto crítico, ¿no? De la obra, ¿no? Que dice, ¿en qué momento se había jodido el Perú? No. Él era como el Perú, comparaciones acerca de él, mira, él era como el Perú, Zabalita se había jodido en algún momento, piensa, ¿en qué momento se había jodido Zabalita? ¿En qué momento pasó de ser una persona revolucionaria que buscaba una mejora para su país a volverse una persona, digamos, del montón y resignado y simplemente acoplarse al sistema que había, ¿no? El Perú jodido, piensa, Carlitos jodido, todos jodidos, o sea, todos andamos. Entonces, ¿qué podemos destacar de aquí? Para eso vamos a leer la parte azulita, que dice, con este fragmento inicia conversación en la catedral. Se hace una descripción minuciosa de la ciudad, espacios reales como la Plaza San Martín o las avenidas Tacna, Wilson y Colmena, con una mirada pesimista. El fracaso del individuo señala la derrota colectiva del país. La descripción es de gente común, lustrabotas, canillitas. La voz del narrador se mezcla con la voz de los personajes
y la conciencia del protagonista. Esto, por ejemplo, esta mezcla entre narrador y personaje, eso es una técnica que recontra innovadora, muy fuera de lo común. Ahí se ve pues el influjo vanguardista de Mario Vargas Llosa. A ver, vamos con otro. A ver, vamos con esto de aquí. A ver, le voy a pedir a Angie. Angie CS. Buenas noches, profesora. ¿Me escucha? Buenas noches, hijita, si te escucho fuerte y claro. ¿Me puedes ayudar con esa lecturita, por favor? Sí. Ay. Pero te voy diciendo una cosa, dice Santiago. No me arrepiento de haber entrado a San Marcos en vez de la Católica. Aquí tengo el recorte de la prensa, dijo Aida. Lee para que te den vómitos. Porque gracias a San Marcos no fui un alumno modelo, ni un hijo modelo, ni un abogado modelo, Ambrosio, dice Santiago. Que la sequía ha creado una situación explosiva en el sur, dijo Aida. Un excelente caldo de cultivo para los agitadores. Sigue, eso no es nada, ya verás. Porque en el burdel estás más cerca de la realidad que en el convento, Ambrosio, dice Santiago. Que alertan a las guarniciones, que vigilen a los campesinos damnificados, dijo Aida. Les preocupa la sequía porque podría haber un levantamiento, no porque los indios se mueren de hambre. ¿Has visto algo igual? Porque gracias a San Marcos me jodí, dice Santiago. Y en este país, el que no se jode, jode a los demás. No me arrepiento, Ambrosio. Muy bien, hijita, muchas gracias. Aquí, por ejemplo, pues sí, también sigue dando tintes pesimistas, ¿no? Pero acá resalta bastantes cosas. Ah, mira, si luego resaltamos la parte de verdecita, donde te dice, mira, pero te voy a decir una cosa, dice Santiago. No me arrepiento de haber entrado a San Marcos en vez de Católica, porque recuerda que sus padres querían que él entrara a la PUC, no a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero él dijo, no, yo quiero ingresar a San Marcos, ¿no? Entonces, acá se ve pues a Santiago Zavala que representa el espíritu rebelde de su familia. En la parte de acá, ¿no? Donde explica, ¿no? Que la sequía ha creado una situación explosiva en el sur, ¿no? Un excelente caldo de cultivo para los agitadores. Sigue, eso no es nada, ya verás. Aquí se contextualiza con la crisis política y social en el mundo andino. Acá cuando te dice, porque en el burdel está más cerca de la realidad que en el convento, Ambrosio, dice Santiago. Aquí se critica la hipocresía limeña. En la mañana van a misa y en la noche a bares y prostíbulos, ¿no? Total hipocresía. ¿Qué dice? Que alerten a las guarniciones que vigilen a los campesinos damnificados, dijo Aida. Aida es como una amiga, ¿de acuerdo? Es como una amiga, digamos, de Fermín, ¿no? Entonces, perdón, de Santiago, ¿no? Dice, les preocupa la sequía porque podría haber un levantamiento, no porque los indios se mueren de hambre. Aquí se ve que se anuncia la rebelión que se va gestando en el sur del país. ¿No? Recuerdo el tema de reivindicación del indio, cada vez se cobraba más fuerza. Pues recuerdo cómo vimos el tema del indigenismo, ¿sí o no? Claro, ahí va. Porque gracias a San Marcos me jodí, dice Santiago, y en este país el que no se jode, jode a los demás. Pero te dice que no me arrepiento de nada, Ambrosio. Acá se emplea el neorrealismo y también el lenguaje coloquial. Ahí se ve, pues jodí. Es como una grosería, ¿no? Que se utiliza propio, digamos, del nivel, ¿no? Subestándar, digamos, de la lengua castellana, más enfocado pues acá a lo que sería Perú-Lima. ¿Ok? Muy bien. Sigamos acá con estos fragmentitos que también son importantes. Ok, este primer cuadrito, a ver, voy a decir que lo lea Rodri. Rodri CV. Buenas noches, profesora. Buenas noches, hijito. Ayúdame con la lectura de esta partecita de acá, por favor. Ya, si escucho una bulla de fondo es mi familia. Están ahorita viendo todo el tema eso de miembro de mesa de la OMPE, que se habilitó hace un par de minutos, creo. Ya, hijito, no te preocupes. Nos Ya. vamos a concentrar en tu voz. Ambrosio sonríe, vacila, sonríe. ¿No eres Ambrosio? No se echa a correr, no dice nada. Mira con expresión anonadada y estúpida. Y, de pronto, hay en sus ojos una especie de vértigo.
¿Te has olvidado de mí? Vacila. Sonríe, vacila. Soy Santiago, el hijo de don Fermín. Las manazas se alzan. El niño Santiago, Don, se inmoviliza como dudando entre estrangularlo y abrazarlo. El hijo de don Fermín tiene la voz rota de sorpresa o emoción y parpadea. Cegado, claro, hombre, no lo reconocía. Santiago, en cambio, lo reconoció apenas lo vio en el canchón. ¿Qué decía? Hombre, las manazas se animan pa' su diablo, viajan de nuevo por el aire. ¿Cuánto había crecido, Dios mío? Palmean los hombros y la espalda de Santiago, y sus ojos ríen por fin. ¡Qué alegría, niño! Muy bien, hijito, ayúdame con el otro, por favor, ya de pasadita. Ok. Gracias. Parece mentira verlo hecho un hombre. Lo palpa, lo mira, le sonríe. Lo veo y no me lo creo, niño. Claro que lo reconozco. Ahora sí. Se parece usted a su papá. También su poquito a la señora Zoila. Y la niña Tete y las manazas van y vienen, emocionadas, asustadas. Y el señor Chispas, de los brazos a los hombros, a la espalda de Santiago. Y sus ojos parecen tiernos y reminiscentes, y su voz porfía por ser natural. ¿No eran grandes las casualidades? ¿Dónde venían a encontrarse, niño? Y después de tanto tiempo, pa' su diablo. Este trajín me ha dado sed, dice Santiago. Ven, vamos a tomar algo. ¿Conoces algún sitio por aquí? Conozco el sitio donde como, dice Ambrosio. La catedral. Uno de los pobres. No sé si le gustará. Si tienen cerveza helada, me gustará, dice Santiago. Vamos, Ambrosio. Ahí está. Ese también, por ejemplo, sería la parte del inicio de la obra, ¿no? Donde justamente se conocen, ¿no? Digo, se reencuentran, en este caso, Santiago Zavala con Ambrosio, que vendría a ser su ex trabajador, en este caso de la familia Zavala, que vendría a ser el chofer, ¿no? Entonces, hijito, a ver, vamos a leer esta parte de abajito, ¿no? Que nos da una pequeña reseña acá de estas partecitas importantes. Mira, te dice, la novela se basa en el diálogo entre el joven Santiago Zavala y el viejo conductor de su padre Ambrosio, en el bar llamado La Catedral. Pero desde este marco inicial, la novela se construye sobre diferentes estratos de tiempo, los últimos 10 años de los dos protagonistas y en diferentes niveles enunciativos donde se alteran muchos puntos de vista para dar a conocer la realidad peruana en múltiples facetas, a veces el mismo evento. Es por eso que te dice que esa novela, ¿no? Vendría a ser colocada como una novela total porque te habla sobre diferentes cuestiones políticas, sociales, ¿no? Incluso también se podría decir en un poquito, digamos, autobiográfico también, ¿no? Porque te dice de que en todo caso Santiago es como una relación o como un pequeño alter ego, se podría decir así, ¿no? Entre Mario Vargas Llosa también, ¿no? Así algo parecido, por ejemplo, no sé si te había dicho de Los Ríos Profundos, donde el protagonista era Ernesto, que también era como su alter ego con con José María Arguedas, ¿no? Algo parecido pasa acá también, ¿no? Muy bien. Ya hemos cerrado ahora con lo que vendría a ser conversaciones en la catedral. Hay bastante información ahí, no te preocupes, que como sabes, esa PPT yo te la voy a hacer llegar. ¿Ok? Ahora vamos con la ciudad y los perros. ¿De acuerdo? Que yo podría decir que es un poquito más fuerte que conversaciones en la catedral. Género narrativo, pero como ya sabes, ¿no? En este caso, para San Marcos de narrativo, sabes que sería épico. Y en el especie sería novela. Su estructura es 2 partes y un epílogo. Empleo de diferentes narradores y múltiples puntos de vista. Aquí se ven las técnicas narrativas, ¿no? Acá también tenemos las modernas, que sería el monólogo interior, que como ya te dije que es el libre fluir de la conciencia, el dato oculto, omisión de sucesos que tienen implicancias graves, el diálogo telescópico, diálogos que se entrecruzan, saltos temporales, ¿no? Interrupción del tiempo narrativo para remontar a otros momentos, y por ejemplo se podría hablar del flashback, ¿ok? ¿Cuál es la historia principal? El robo del examen de química y sus consecuencias.
Otras historias alternas que se van a, digamos, a contar va a ser del jaguar, la del poeta y la del esclavo, ¿no? Este también estaría catalogado como un proyecto de novela total porque también se habla de diferentes temas. Se dice que el colegio es un microcosmos nacional. La presencia de pobres sería jaguar Teresa, la clase media el esclavo y burgués es el poeta, asimismo de diferentes orígenes regionales. Descripción de la geografía urbana, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, el influjo realista, ¿no? Se describe, pues, calles de Lince, Bellavista, Miraflores, entre otras, sus interacciones sociales y también sus prejuicios. Ahí, como ya te dije, la influencia del neorrealismo cinematográfico porque trata, digamos, de describir, digamos, de la manera más exacta cómo se ve cierta parte de la urbe limeña. ¿De acuerdo? Muy bien. Aspectos del contenido, ¿no? Sí, propio de la ciudad de los perros. Tema central, tema principal, la crítica a los sistemas autoritarios de enseñanza militar. ¿Qué otros temas secundarios se ven aquí? ¿No? El machismo. Uy, Dios mío, que una persona vea llorar a un hombre. Es un maricón. Mi hijo no puede decir eso. Entonces, estoy hablando bajo el contexto de esta historia. ¿Ok? Acá se catalogan a los hombres como básicamente seres autómatas, ¿no? Seres sin sentimientos, seres sin emociones, ¿no? No hay un punto medio para ellos, eso. O haces esto o haces lo otro, ¿no? Por eso te dice, mira, el machismo que mutila la dimensión afectiva del sujeto, no demostrar sentimientos. Y sobre eso también cala, digamos, en la actualidad, ¿no? Dicen, no, mis, es que yo no lloro porque lloro es de mujeres, ¿no? Hijo, llorar es de seres humanos, y diferentemente del sexo que tú tengas. ¿De acuerdo? Y lamentablemente, y esto de lo que voy a decir sobre todo va para los chicos, ¿no? Digamos, muchos de ustedes de repente ha vivido, digamos, en un entorno familiar en donde te han hecho pensar, ¿no? Que el varón tiene que ser siempre el fuerte, ¿no? Que cuando sucede algo, digamos, no te puedes asustar, no puedes llorar, no puedes expresar libremente tal vez alguna cuestión, digamos, que te genere frustración, que te genere ansiedad, ¿no? Pero eso es justamente propio de la educación machista que se les ha brindado, ¿no? Y como yo siempre lo digo, que algo se haya normalizado no significa siempre que esté bien, ¿ok? No siempre, ¿no? Por ejemplo, en tema, digamos, de problemas psicológicos, es muy poco, digamos, ese tema de comunicación entre los padres con los hijos varones, ¿no? O en este caso de los hijos con las mamás, ¿no? Usualmente ellos tratan de llevarlo, digamos, otra forma de solucionarlo, ¿no? Y a veces muchos de ellos, no lo digo en el caso de ustedes, pero a veces como que se direccionan a malas amistades, ¿no? O amistades que, digamos, en vez de aconsejarlos, digamos, los maldireccionan, ¿no? E incluso hasta les puede llevar a vicios o adicciones negativas, evidentemente, para su vida, ¿no? Pero justamente ahí va, pues, ¿no? Todo esto, mira lo que enraiza el machismo, ¿no? Verlos a ustedes como personas que no pueden llorar, que no se pueden quejar, ¿no? Así como, digamos, lo hacen libremente las mujeres, ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente se está criticando acá, ¿no? Hijo, en esa historia obligan a los chicos de ese colegio a matar perros. Yo te digo, oye, ¿eso es normal? Claro que no. Pero pobre que en ese colegio, el que mate a ese perro se ponga a llorar. Muchos de repente dirán, no, ay, pero es propio, es la realidad, digamos, de la parte militar. Sinceramente, y con todas sus palabras, a mí me parece una total estupidez. De verdad, te lo digo con todas sus palabras, ¿no? Lo que sucede es de que esta forma, digamos, es para endurecer el pensamiento, digamos, del militar, ¿no? Yo considero que pueden haber otras formas, ¿no? Y lamentablemente esto de aquí, muchas cosas que se critican, estoy segura que actualmente en la parte de la milicia, ¿no? De estos centros de formación paramilitares siguen habiendo. Siguen habiendo. Así como hay personas que se van, digamos, a prepararse, que hacen su servicio militar de repente, ¿no? Que están siempre enfocados, digamos, a ser militares como tal, ¿no? Hay algunos que sí se puede decir sobreviven, porque ahí sobrevives, ¿ah? O en otra instancia terminas traumado.
Es por eso que esta historia fue altamente criticada y como yo te lo había comentado, ¿no? Llegó tanto, digamos, este revuelo por esta historia de que fue prohibida. O sea, le tiraron hate en su momento, ¿ah? ¿No? Hate en este caso por las altas clases, que no le convenía en todo caso que saliera todos estos temas a flote, ¿no? Y para las clases medias a bajas se impactaron porque vieron que esta realidad, ¿no? Había muchos que desconocían o habían otros que no sabían mucho, pero digamos, esa historia les ayudó a abrir más el panorama, ¿no? Porque te brinda un mundo en el cual, digamos, al cual no perteneces, ¿no? Que vendría a ser el mundo militar, digamos, ¿no? Pero te das cuenta, ¿no? Que en ciertos microsistemas o digamos, o ciertos sistemas, ¿no? La forma de manejo en el ámbito de instrucción es demasiado abusiva, como en el caso de acá. Pero en todo caso, pero el machismo lo hacían, digamos, para que la persona sea más dura, claro. O sea, esa era la perspectiva que tenían ellos, ¿no? Como principio para demostrar el concepto de hombría ante los demás, ¿no? Mira, para que te des cuenta. ¿Qué más? Te dice, la agresividad o violencia como método de subsistencia. Pasaba algo, ellos no podían conversar, tenían que irse siempre a los golpes. Era la manera como lo debían de solucionar. Rebeldía contra las reglas militares mediante otras reglas de los mismos cadetes, ¿no? Habían, digamos, rituales o reglas que, digamos, no es que haya sido impartida por la institución como tal, pero digamos de que fueron promovidas por los grados superiores, ¿no? En este caso los grados de quinto, ¿no? Y en este caso los que sufrían eran los de tercero, que eran los que recién se insertaban, ¿no? Es ahí cuando te decían, ¿no? Que hasta incluso los mandaban, digamos, a hacer eso de matar perros, ¿no? Otro, por ejemplo, lo que se les obligaba como un método de iniciación era de que comiencen a olfatearse el trasero como si fueran perros también. ¿Te das cuenta? O también a golpearse, a pegarse, ¿no? Y acá también vemos más, mira, la pandilla juvenil como síntoma de la rebeldía. Y ahí estaba el círculo liderado por el jaguar. También acá se ve el hurto como violación de la norma, ¿no? Alberto roba un abrigo, ¿no? Pero para ellos es totalmente normal el robar, ¿no? Pero ya sabes que algo normalizado no significa que esté bien. La complicidad ante las faltas, no ser el soplón. Lo clásico, ¿no? Uy, pero ¿para qué les darles un soplón, no? Y como se cubrían bastantes, digamos, bastantes situaciones, por decirlo así, morales, ¿no? Y que iban en contra de la normativa, en todo caso, de ese colegio. ¿Qué más te dice? La impostura, o sea, la apariencia y la hipocresía de las autoridades. Mira, incluso ya casi al finalizar de la historia, no se llega a capturar al asesino, en este caso, porque él iba a morir ahí, ¿de acuerdo? Y no se llega, digamos, a condenar como tal al asesino, ¿no? Pero tú dirás, pero de repente porque no habían suficientes pruebas. Lo que pasa es que la verdadera razón no va tanto por el hecho de hacer justicia o injusticia, era por un tema de reputación del colegio. Entonces el colegio, digamos, no llegó más con esa investigación porque decían, no, porque en todo caso van a decir que no hemos tenido mano dura, ¿cómo es posible que haya pasado eso? Que no los hemos vigilado, ¿no? No, ese tema no puede salir a flote. ¿No? Es por eso que, digamos, no llegó a máximas instancias y el responsable de este asesinato no fue capturado como tal y se dejó pasar, pues, ¿no? Ahí está. Muy bien, dice, la desintegración familiar, claro, porque este colegio es un internado, entonces va a haber un desvínculo con la familia, ¿no? Otros que, digamos, también tienen familias totalmente disfuncionales, ¿no? Y también se ve el tema del erotismo en un aspecto, pues, de que se va a mencionar como parte, digamos, de la etapa, digamos, de estos chicos, ¿no? Tú sabes que, bueno, esa etapa de esos chicos están en tercero, cuarto y quinto de secundaria, ¿cuántos años tendrían? Sus 13, 14, 15 años por ahí, ¿no? 16 años por ahí aproximadamente, entonces ellos están recién, digamos, despertando, se podría decir, ¿no? La parte, digamos, la parte sexual, la parte de la, digamos, de enamorarse, de sentir atracción sexual por, digamos, por el sexo opuesto, ¿no? E incluso ahí, por ejemplo, el que va a sacar su emprendimiento va a ser el poeta porque va a comenzar a escribir historias eróticas, ¿no? Poemas eróticos, o digamos de diferente índole para que ahí se pueda subsistir. Oye, aunque no lo creas, lo del colegio le compraban. O sea, él era el millonario, porque
rayaba con sus historias. Ajá. O sea, como dice, ¿no? Donde tú ves necesidad, yo veo emprendimiento. Vamos con los personajes, los principales sobre todo. Tenemos a los cadetes, ¿no? Que en este caso el círculo, ¿no? El círculo estaría conformado por Jaguar, que sería el jefe de este círculo. Tenemos a Porfirio Cava, que sería el serrano. Tenemos al Rulos, ¿no? Que no se dice en realidad su nombre como tal, así que solamente le decimos Rulos. Y tenemos al Boa, que tiene un significado, que tiene, por ejemplo, como se puede decir que se le puede tildar como el pervertido. ¿Por qué? Había una perrita, ese sí es medio raro, o sea, es muy turbio, por eso te digo fuerte esta historia, es fuerte. Si tienes la oportunidad de poder leerlo, ya toma en cuenta de lo que se viene, ¿no? Entonces, se podría decir, ¿no? De que Boa tanto es sus ganas, ¿no? Por saciar tal vez, ¿no? Sus placeres coitales, que tiene relaciones con una perrita dentro, o sea, que estaba dentro de la institución, ¿no? Y esa perrita se le llamaba Malpapeada, ¿no? Por eso justamente se le decía el pervertido, ¿no? Tú dirás, mis, qué asco, ¿cómo va a ser eso? Eso es violación. Claro, es violación esto, ¿no? Entonces, para que veas el nivel, digamos, ya no sé cómo catalogar esto, la verdad, pero es un nivel de enfermedad, de verdad, llegar a ese punto de, digamos, de tener relaciones con una perrita, o sea, ya. También tenemos fuera de este círculo a Ricardo Arana, que se le va a conocer como el esclavo. Él, digamos, va a tener como que la representación del miedo, ¿no? Porque él se ve como que, como no es una persona de mucho carácter, digamos que le paran haciendo bullying, ¿de acuerdo? De ahí tenemos a Alberto Fernández, conocido como el poeta, el emprendedor, ¿ok? El emprendedor. Tenemos a Bayano, que vendría a ser pues un personaje más, ¿no? Que sirve como, digamos, de relleno, entre comillas, ¿no? Para terminar de completar la historia. Y también tenemos en este caso, a Rospide, que es el brigadier, el supuesto brigadier que debe de poner orden, ¿no? De ahí también tenemos a los militares, ¿no? De acá el que va a destacar va a ser justamente el teniente Gamboa. ¿Por qué? Porque el teniente Gamboa es, digamos, la representación de lo poco bueno que habría dentro de la milicia. ¿Por qué? Porque él representa el respeto a las normas y la disciplina, ¿no? También tenemos otros personajes de la milicia, como el coronel, que sería el director del colegio, el capitán Garrido, que es amigo de Gamboa. Tenemos también al teniente Guarina, que no tiene autoridad, pero le gusta hablar demasiado. Y también al suboficial Pessoa, que es el más odiado, ¿no? Pero mis, esto es importante, en realidad solamente tener en cuenta, pues en este caso, al teniente Gamboa, porque va a ser bastante importante, ¿ok? Y luego tenemos a Fontana, que es un profesor de francés que solamente va a tener relevancia por algunos capítulos. Entonces, aquí tenemos el argumento, ¿no? Primero, ¿qué sucede? La historia principal, primero tener en cuenta que esto sucede en quinto año, el robo del examen de química, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa, no? Como te digo, ¿no? Esta es una historia, digamos, que pasan varias cosas de manera simultánea, ¿no? Primero te dice, se intercala, ¿no? ¿Con qué? Con tercero de secundaria, el bautizo y la creación del círculo, ¿no? El círculo que ya lo hemos visto por acá, ¿no? Posteriormente, la expulsión de Cava y el asesinato del esclavo, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto? Lo que pasa es de que pues querían aprobar química. Entonces, pues se podría decir de que mandan, ¿no? Mandan a uno de los del círculo, que posteriormente te voy a decir quién es, ¿no? Mandan a que robe ese examen. Lo que sucede, o sea, hasta para robar hay que saber hacérsela, ¿no? La cuestión es cuando, digamos, sacan el vidrio, ¿no? Y todo y el vidrio se rompe, ¿no? Y ya fueron, pues ahí se dieron cuenta que alguien ha querido entrar, pues se han querido robar algo, ¿no? Y pues ahí comienza, digamos, la cuestión, digamos, de buscar quién era el responsable de este robo, ¿no? Porque ahí se dieron cuenta pues, que faltaban hojas y todo ello, ¿no? Entonces te das cuenta que ahí, pues, viene el tema también del soploncio, ¿no? Y no le vayas a decir nada, ¿no? La cuestión es de que aquí todo esto, digamos, escala, ¿no? Porque digamos que el esclavo suelta información, ¿no? Entonces te dice, oye, no, pero ¿estás seguro? Yo creo que sí he visto a alguien del círculo por ahí que era el que se robó el examen de química. Es por eso que justamente él muere,
Pero no es que muere porque vino alguien y le tiró un disparo, le pegó, lo mató, no, no. Lo que pasa es que el contexto se da que en una prueba de tiros, ¿no? Le cae una bala perdida a él, ¿no? Por eso fallece. ¿Ok? ¿Qué más te dice, no? Investigación de Gamboa por este asesinato del esclavo. Como te digo, Gamboa quería llegar a últimas instancias sobre esta situación, ¿de acuerdo? Pero antes de ello te dice que Gamboa desintegra el círculo de toda el aula, ¿no? Entonces, cuando Gamboa busca, digamos, tratar de solucionar toda esta situación, ¿no? A Gamboa le dicen, no, estás investigando de más, ¿de acuerdo? ¿Sabes qué? Mejor te vamos a mandar a otro lado, ¿ya? Deja este colegio, te vamos a mandar a otro lado, ¿no? Entonces, pero no entiendo por qué si está haciendo un buen trabajo, es que no le conviene, recuerda que estamos hablando de un sistema súper corrupto, de la reputación del colegio, no era dable de que al final hay una noticia que diga, ¿no? De que se ha asesinado un alumno dentro de este colegio, que se supone que es militar, ¿no? Por eso lo mandan, en este caso te dice Gamboa a Puno, a Alberto para Estados Unidos y Jaguar lo mandan con Teresa. ¿No? Teresa vendría a ser como una compañera que tuvo, ¿no? De colegio, ¿ok? Que al final, pues, digamos, de la obra ellos dos terminan estando juntos. Acá, digamos, de manera paralela también tenemos las historias del poeta, del jaguar y del esclavo. A ver, mira, en el caso del poeta te dice, con su madre viven aparte, pues su padre es mujeriego. Es de clase acomodada, es miraflorino, pero tiene que sufrir privaciones. Su padre lo matricula para corregirlo. Puedo burlarme de los curas, pero no de los militares. En el caso del jaguar, que vendría a ser el líder del círculo, que te dice, ¿no? Vive solo con su madre, chalaco pobre, iba a estudiar hasta las 3. Se junta con delincuentes, aprende a robar y sufre por Teresa. No porque en un momento, digamos, tuvieron una relación, pero luego terminó y pues ya, digamos, hubo, digamos, su reconciliación al final y terminan estando juntos, ¿no? ¿Qué dice? Gracias a un familiar, lo matriculan en el Leoncio Prado. Y luego tenemos la historia del esclavo, que es el que va a ser asesinado, ¿no? Te dice, conoce a su padre, tenía 8 años y vivía en Chiclayo. El niño va a sufrir humillaciones por parte del padre machista. Su padre lo matricula en el Leoncio Prado para que aprenda a ser hombre, ¿no? O sea, básicamente cercenar sus emociones y sentimientos. Dice, agua es vida, ¿no? Ahí está. Listo, a ver, acá tenemos, digamos, de una manera más ordenada esta historia, a ver, lo vamos a leer. Recuerda que toda esta situación principalmente sucede con los de quinto año. A ver, te dice, mira, el círculo sortea quién robará el examen de química. Y ahí está Cava. Cava es el que pues va a robarse ese examen. Pero Cava, como es un choromonce, se le va el vidrio y se rompe un vidrio. Los centinelas, ¿no? El poeta y el esclavo, que en este caso eran los que tenían que vigilar y todo ello, no hacer, digamos, ay, tiene un nombre, ¿no? Aquí es como que están ahí viendo que no se arruine el plan. Tiene un nombre, ese me fue, ¿ya? Pero supongamos que ellos eran como los guardianes, pues, ¿no? Para que no atraparan a Cava, ¿ya? Pero por esa situación justamente son castigados. ¿Y cuál era su castigo? Es que no tenían salidas. Hasta descubrir el infractor. Lo que pasaba fue como es un colegio internado, ¿no? Ellos estudiaban ahí en ese colegio de lunes a viernes y los fines de semana que sí podían salir, ¿no? Pero como había sucedido toda esta cuestión del examen de química, dijo, no, acá nadie me va a salir, todos se van a quedar, ¿no? Hasta descubrir quién fue el responsable de ese robo. El esclavo pide al poeta que vaya en su lugar para entrevistarse con Teresa. Lo que pasa es que, digamos, el esclavo se iba a reunir con Teresa, ¿no? Pero como la habían castigado no podía salir, entonces le pidió al poeta, pues, que vaya con ella, ¿no? Que vive en Lince. El poeta le invita al cine, ¿de acuerdo? Muy bien. Le dice, el esclavo no soporta el encierro, delata a su compañero Cava, a este lo expulsan, o sea, a Cava lo van a expulsar, y el círculo indaga por eso, En un ensayo militar, una bala le cae al esclavo por detrás. El poeta culpa al jaguar y delata al aula de transgredir las normas, ¿no? Por ejemplo, también consumían cigarrillo, tomaban bebidas alcohólicas en general. Gamboa hace llamar al jaguar entre sus compañeros. Este amenaza que si lo friegan, él los va a fregar a todos.
Gamboa hace una requisitoria de los cajones del aula. El aula piensa que fue el jaguar el soplón. Al jaguar lo ponen en la misma celda donde estaba el poeta. Este lo acusa de asesinato. El jaguar lo niega y se pelea. ¿Qué más? El jaguar vuelve al aula. Le sigue el poeta. El aula le grita soplón al jaguar. El esclavo muere. El coronel director informa a la prensa que solo fue una accidente. Al final, como eso ya desbordó demasiado, ¿no? Toda esta situación, ¿no? Sí tuvieron que llegar a dar algunas declaraciones, pero fueron justamente mínimas, ¿no? Incluso, como dice, ya tenemos suficiente, ya no puede venir más prensa, ¿no? Viene Gamboa y dice que tiene que insistir con las investigaciones. El director confronta al poeta. Le pide que deje de denunciar a su compañero o sería expulsado por sus historias eróticas. Ahí ya te das cuenta que el poeta ya fue descubierto, pues, ¿no? A Gamboa lo destacan a Puno. No es que lo destaca, sino se lo mueven, lo llevan a Puno para que no pueda solucionar todo este tema que iba abordando, pues, con el asesinato de, digamos, del esclavo, ¿no? Entonces, Jaguar se casa con Teresa, Alberto alista sus maletas para viajar al exilio. A ver, vamos a seguir analizando esta parte, ¿de acuerdo? A ver, le voy a pedir por favor a ver que me ayude a leer, con la lecturita, a Ailén Fernández. Alessandra Nostroza, hija, ¿estás ahí? Uy. ¿Algún voluntario que me quiera ayudar con la lectura, por favor? Natalie Ramos. Natalie, hija, ¿estás ahí? Maricel. A ver, Lince, hija, ayúdame, por favor. Es chiquito en realidad, ¿ah? Ya, Maricel, hija. Maricel, ¿me vas a ayudar con la siguiente lectura, por favorcito, ya? Porque hay más. Listo, hija. Ayúdame, por favor, con esto. Ok. ¿Hará todo lo necesario para enmendarse? ¿Tratará de ser un cadete modelo? Sí, mi coronel. Ve para querer, dijo el coronel. Estoy cometiendo una falta. Mi deber me obliga a echarlo a la calle en el acto. Pero no por usted, sino por la institución que es sagrada, por esta gran familia que formamos los Leoncio Pradinos. Voy a darle una última oportunidad. Guardaré estos papeles y lo tendré en observación. Si sus superiores me dicen a fin de año que usted ha respondido a mi confianza, si hasta entonces su foja está limpia, quemaré estos papeles y olvidaré esta escandalosa historia. En caso contrario, si comete una infracción, una sola bastaría, ¿me comprende? Le aplicaré el reglamento sin piedad. ¿Entendido? Sí, mi coronel. Alberto bajó los ojos y añadió, gracias, mi coronel. ¿Se da usted cuenta de lo que hago por usted? Sí, mi coronel. Ni una palabra más. Regrese a su cuadra y pórtese como es debido. Sea un verdadero cadete Leoncio Pradino, disciplinado y responsable. Puede retirarse. Muy bien, hija, muchas gracias. Aquí, por ejemplo, en esta conversación que se destaca, ¿no? Se destaca en este caso, pues, esta relación vertical que hay, ¿sí o no? Claro, se ve mucho el autoritarismo, pues, por la parte, digamos, de las autoridades militares. A ver, vamos acá con este de aquí. Ahora sí, hija, por favor, ayúdame con esto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, hijita, te escucho fuerte y claro. 4, dijo el jaguar. Los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que en el globo de la luz difundía por el recinto, a través de escasas partículas limpias de vidrio. El peligro había desaparecido para todos, salvo para Porfirio Cava. Los dados estaban quietos, marcaban 3 y 1.
Su blancura contrastaba con el suelo sucio. 4, repitió el jaguar. ¿Quién? Yo, murmuró Cava. Dije 4. Apúrate, replicó el jaguar. Ya sabes. El segundo de la izquierda, Cava sintió frío. Los baños estaban al fondo de las cuadras. Muy bien, gracias, hijita. Acá, por ejemplo, se destaca en este caso la forma de comunicación que tenían los miembros del círculo, ¿no? Y pero el círculo era una organización, Miss era una organización criminal, juvenil, una organización, digamos, sin fines de lucro, ¿qué era? Era una pandilla, pues. Pandilla, ¿sabes qué? Esa referencia que realizan actividades, se podría decir, malas, ¿no? Robar, entre otras cositas, ¿no? Entonces, acá te dicen que uno de los temas que se resalta aquí es que la pandilla juvenil existe como un síntoma de rebeldía ante este sistema, se podría decir, educativo por la parte militar. Seguimos con este de aquí. A ver, un poquito dice de la historia de Ricardo Arana el esclavo. A ver, ¿se encuentra Nayeli Reyes? Lenny Piari. Kiara Baltasar. A ver ahí, ¿se encuentran? Vamos. A ver, Lenny, por favor, ayúdame con esta parte, por favor. Él levantó la vista, interno a un colegio de militares. Sus pupilas ardían. Sería formidable, mamá. Me gustaría mucho. Ah, las mujeres, dijo el padre, compasivamente, todas son iguales, estúpidas y sentimentales. Nunca comprenden nada. Anda, muchacho, explica eso a una mujer que entrar al colegio militar es lo que más te conviene. Ni siquiera sabe lo que es, balbuceó la madre. Ni sé, replicó con él, con fervor, es lo que más me conviene siempre. Siempre te he dicho que quería ir interno. Mi papá tiene razón. Eso es, dijo el padre, te inscribiré en una academia y te compraré los cuestionarios desarrollados, aunque me cueste mucha plata. Vale la pena. Es por tu bien. Ahí te darán un nombre, todavía estás a tiempo para corregirte. Estoy seguro de que aprobaré, dijo él. ¿Seguro? Bueno, ni una palabra más. ¿Estás contento? 3 años de la vida militar te harán otro. Muy bien, hijito, muchas gracias. Aquí, por ejemplo, se cataloga también, digamos, no tan solo la parte, digamos, dura o frívola, se ve, digamos, por parte de los militares, sino también en este caso se ve por parte de la familia, ¿no? Ahí justamente vemos machismo, ¿sí o no? Que justamente busca suprimir la parte emocional y pues hace de que estos hombres o varones, pues al final cuando crezcan, pues sean duros, ¿no? Duros como una piedra. Muy bien. A ver, acá quiero resaltar algo, ¿ya? En la parte de la historia, digamos, de Ricardo Arana, que vendría a ser el esclavo, como te digo, él tiene pues una personalidad, digamos, no débil, pero digamos un poquito sumisa, ¿no? O sea, él no tenía justamente, ¿no? Esa personalidad como el jaguar, ¿no? Que pucha, el jaguar. Mira, jaguar es una cuestión un poquito particular también porque, por ejemplo, él fue el único, digamos, que no pasó por ese proceso, digamos, de iniciación. Él se rebeló. Los de Quinto lo quisieron agarrar, ¿no? Una forma coloquial de decirlo, para que hiciera este proceso de iniciación y él se peleó con todos y ganó. Es por eso que, digamos, en este caso tenía una reputación el jaguar, ¿no? Al menos en la parte de sus inicios de la obra, ¿no? Porque era imponente, bastante imponente, ¿no? Entonces, digamos, si bien es cierto, sí,
El jaguar, pues, le hacía bullying, digamos, al esclavo, pero no era el único, pues, y peor aún cuando él no se podía defender. Muy bien, chicos, hasta aquí, digamos, hemos terminado. Mis, todavía falta, digamos, media hora, sí, pero para eso, justamente, ¿qué crees que vamos a hacer? Vamos a avanzar la parte práctica, porque hay bastantes cositas que también quiero aprovechar para datear. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien entonces? ¿Sí? Ahí vamos a avanzar. Saca tu material, por favor. Yo sé que de repente estás cansadito, ¿no? Porque ya, bueno, ya es tardecito, ¿no? Pero vamos, vamos. Terminemos este material de una vez, que son 15 preguntas. Ahora sí, acabemos ese material, porque usualmente fue la semana pasada, por ejemplo, no nos alcanzó tiempo, ¿no? Y solamente he tenido que dictar las claves. Por el momento, sí es necesario, ya por ser última semana, pues que al menos terminemos todo el material. Así que, dateame, ¿ya tienes tu material a la mano? Muy bien, excelente, excelente. Ay, Dios mío. Qué calor, qué calor. A ver. ¿Ya dejó de garuar? Creo que sí, ¿no? Ya dejó de garuar, ya. Dijo, si sigue garuando ahí en tu cerro, significa que tienes que preocuparte, ¿ah? Porque aquí ha parado, ¿ah? No sé si vaya a continuar, hay que tener bastante cuidado ahí. A ver. A ver, ¿me confirmas si este es el material que tienes, por favor? Me confirma right now, por favor. ¿Sí? A ver. Ya está. A ver, vamos con la pregunta número 1. A ver acá. De verdad que ahorita mi visión se ha bajado, así que al menos ahora con el celular puedo ver las letras mucho más grandes. A ver, la pregunta número 1 dice lo siguiente. En relación con la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones sobre la obra de Mario Vargas Llosa, o sea, sus obras en general, escoja la secuencia correcta. A ver, voy a estar atenta a los comentarios, ¿ah? A ver, dice, obtiene el Premio Nobel de Literatura en el 2010. ¿Es verdadero o falso? Habla. Eso es verdadero, excelente. 2. Es un asimilador e innovador de técnicas modernas del relato. ¿Verdadero o falso? Este es verdadero. 3. Sus novelas están ambientadas en el mundo andino. O sea, todas. No. Desarrolla un estilo neorrealista con tendencia a la objetividad. Muy bien. Dime cuál sería la clave en todo caso. La clave sería bellito. Muy bien, excelente. Vamos con la 2. A ver, ¿qué dice acá? Respecto a la producción narrativa de Mario Vargas Llosa, elija los enunciados correctos. A ver. ¿Muestra influencia vanguardistas europeas y estadounidenses? Sí. En el caso de él, sí. ¿Ya? Por ejemplo, se puede influenciar de Ernest Hemingway, ¿no? La parte estadounidense, la parte europea vanguardista, pues incluso podríamos decir, ¿no? Propio del vanguardismo europeo, incluso Franz Kafka, pues, ¿no? Agarra muchas temáticas, ¿ah? Entonces, eso de acá al menos sí es verdura. A ver, en la 2 te dice, busca la perfección formal y plantea la denominada novela total. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. 3. Usa documentación histórica para exaltar los sistemas dictatoriales. O sea, utiliza referentes históricos para datearte, digamos, en sus relatos, cuestiones, te dice, digamos, de índole dictatorial. ¿Tú qué crees? ¿Verdadero o falso?
Ya, te ayudo, ya. Esto también es verdadero. Es verdadero. O dime, eso de la dictadura de Odría nunca pasó. Lo del ocheno de Odría nunca pasó en la historia de la conversación en la catedral, entonces fue parte de la ficción también. ¿Fue parte de la ficción? No, sí o no, no fue parte de la ficción, pues, ¿de acuerdo? No fue parte de la ficción, pues ahí está, ¿no? Pues documentación histórica que utilizó los referentes de la historia para poder utilizarlo en su narrativa. Incorpora elementos... Uy, volvió a lugar. Autobiográficos, truculentos, intertextuales, eso sí. ¿Ok? Recurre principalmente al narrador omnisciente. Ajá, omnisciente en un tiempo lineal, verdura. ¿Cuál sería la clave entonces? Enanas. Ha vuelto a llover, ha vuelto a llover. 3. Te dice, respecto a la obra, la ciudad y los perros, vamos con la ciudad y los perros, la ciudad y los perros, a ver, te dice. Pero bueno, claro, los flashes vendrían a ser el salto del pasado para explicar el presente. ¿Ah? Esto también es una técnica narrativa de Vargas Llosa. A ver, te dice, respecto a la obra La ciudad y los perros, marca la alternativa que contiene los enunciados correctos. A ver, ¿la novela está ambientada en un colegio militar de Lima? ¿Verdadero o falso? Claro, oye, el colegio Leoncio Prado sí está acá en Lima, así que sí es verdura. 2. Te dice, utiliza una estructura narrativa lineal y cronológica. Lineal y cronológica, no. Porque aquí también hay saltos en el tiempo, ¿de acuerdo? También hay saltos en el tiempo. Sigamos. Te dice, explora temas como la violencia, la amistad y la traición. Sí. Te dice que el personaje principal es un profesor que narra la historia. ¿Un profesor? Falso, ¿de acuerdo? Falso. ¿Cuál sería la clave? Avión, ¿sí o no? Avionazo. 4. Respecto a la ciudad y los perros, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos. A ver. La obra utiliza múltiples perspectivas narrativas, eso es verdadero. Porque como te digo, no es tan solo que acá el protagonista, digamos, sea el jaguar y el jaguar va a ser el único que va a hablar, no. Varios personajes dentro del círculo, como fuera del círculo, también tienen un rol importante, por más que sea pequeño, dentro de la historia para conectar, pues, toda la trama. Pues esto de acá también es verdadero, la 1 verdadero. 2, te dice, el tema central es la vida militar de los oficiales peruanos. ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué dices? Pero mira, incluso, tú dirás, pero sí habla acerca, digamos, de la vida militar, ¿no? O sea, de los oficiales peruanos, ¿no? ¿De los oficiales o de los estudiantes, O sea, esos estudiantes ni siquiera son oficiales, Hay que leer un poquito ahí, hay que analizarlo en todo caso bien, ese enunciado, porque de repente como dice, no, militar, sí, pues habla sobre la parte militar, ¿no? Entonces es verdadero, no, esto es falso. Esto es falso. Estos alumnitos todavía estaban en secundaria, pues. Falso. Se dice, se critica la rigidez y el autoritarismo de las instituciones. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Ajá, verdadero. 4. El lenguaje utilizado es predominantemente poético y lírico. No, bien falso. Falso como tu exa. No. ¿Cuál sería la clave en todo caso? 1 y 3. Sí, ¿no? 1 y 3. Muy bien. 5. A ver. Completa el enunciado sobre la obra La ciudad y los perros.
el Colegio Leoncio Prado es un escenario donde se evidencian conflictos sociales y personales. Por ello podemos decir que el colegio, además el personaje de Jaguar representa la, te ayudo, sí o sí el personaje de Jaguar nunca se le puede atribuir a su misión. Olvídate de su misión para él. Él es un personaje totalmente rebelde. ¿De acuerdo? A ver, según eso que te he dateado, a ver, dime cuál podría ser la clave en la número 5. La B me dicen, a ver. El Colegio Leoncio Prado es un escenario donde se evidencian conflictos sociales y personales. Por ello, podemos decir que el colegio simboliza la violencia y la jerarquía. Además, el personaje del Jaguar representa la resistencia y la rebeldía. Muy bien. Listo. Mis jerarquía, ¿en qué aspecto? Bueno, las jerarquías que había dentro, digamos, de los grados, ¿no? Los que estaban en el quinto grado se subía que tenían mucho más poder que los que estaban en cuarto y en tercero, pues, y esos, digamos, esas jerarquías se respetaban también, solo que lo único que no lo respetaba justamente era Jaguar, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos con la número 6. ¿Qué dice? Completa el enunciado sobre la obra La ciudad y los perros. En el Colegio Leoncio Prado, las relaciones entre los cadetes están marcadas por tensiones y conflictos. Por ello, podemos decir que el colegio, además el personaje de Ricardo Arana, el esclavo, representa. A ver, tú puedes, a ver, eleva tu ki y dime cuál sería la respuesta en la 6. Te puedes guiar un poquito de la 5 también, ¿ah? Para responder al menos una parte de la pregunta. A ver, Camila y Alex me dicen la B, María la B, ¿será la B? A ver. Ah, ya. Podemos decir que el colegio simboliza la opresión y violencia. Ok, esto es cierto. Además que el personaje Ricardo Arana, el esclavo, representa la fragilidad e inocencia. Recuerda que justamente es la razón por la cual le hacía mucho bullying a él, pues porque no se defendía. Era una persona noble, ¿de acuerdo? Muy bien. Que recuerdo también, de todas maneras, que es un poco triste, ¿no? Porque era, digamos, la persona, digamos, tranquila y lo mataron. 7. Dice, identifique la secuencia de verdad o falsedad según los siguientes enunciados respecto a la obra La ciudad y los perros. Seguimos todavía con La ciudad y los perros, ¿de acuerdo? A ver. 1. Te dice, el círculo es una organización secreta formada por los más inteligentes del colegio militar. ¿Es verdadero o falso? Hoy te dice todavía, te dice todavía organización secreta, no era secreta, todos conocían de ese círculo. Falso. Enunciado 2. Alberto Fernández es conocido como el poeta por su habilidad para escribir versos. No. ¿De acuerdo? No. En todo caso, pues, ¿no? Si nosotros nos fijamos un poquito, o sea, en el aspecto, digamos, del poeta como tal, ¿no? O sea, sí, mira, o sea, sí es Alberto Fernández, pero ¿escribir versos? ¿Él escribía versos? ¿Qué escribía él? ¿Qué escribía el poeta? Dime. ¿Qué escribía él?
Anime, mil. ¿Seguro? ¿Qué escribía el poeta? Hace rato te lo dateé, ¿ah? ¿Qué escribía el poeta? Es erótica. Por eso justamente que esto es falso, ¿no? Se llama Alberto Fernández, el poeta, pero versos no, pues ¿qué versos? No, erótico. Listo, 3. El teniente Gamboa descubre la verdad sobre la muerte de Ricardo Arana. El teniente Gamboa es el que se caracteriza justamente, ¿no? Por querer buscar la verdad, ¿no? Pero justamente no llega al fondo de esto, ¿por qué? Porque justamente dicen, no, este de acá me va a sacar la verdad y a mí no me conviene, ¿no? Es por eso que le obligan a parar la investigación y lo mandan en todo caso a otro departamento, ¿no? Ahí está, pero no descubre realmente, pues, ¿no? O no tiene, digamos, un fundamento para decir, ah, él fue el que lo mató. 4. El jaguar confiesa su crimen ante las autoridades militares. ¿Lo hace? No, no lo hace. 5, te dice, la novela critica la violencia y la corrupción en las instituciones militares. Ya eso te lo dejo a ti. ¿Es verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ah, ¿cuál sería la clave? Dragón, ¿no? Muy bien. 8. Te dice, selecciona la secuencia correcta de verdad o falsedad según los siguientes enunciados respecto a la obra La ciudad y los perros. A ver. El esclavo es el apodo de Ricardo Arana, debido a su carácter sumiso, eso sí es verdad. ¿Qué dice? El teniente Gamboa es el oficial que se esfuerza por ocultar. No, al contrario, él quiere saber qué pasó con ese crimen. 3. Alberto Fernández mantiene una relación amorosa con Teresa, la novia de Ricardo Arana. No. Muy surrealista es esto. 4. La muerte de Ricardo Arana es inicialmente considerada como accidente. Sí, al inicio sí se dice, oye, pero de repente su muerte ha sido un accidente. Ya luego, pues, como te digo, con las investigaciones de Intengamboa se va como que no, esto parece que es intencional. 5. El jaguar finalmente se arrepiente de sus acciones y busca redención. ¿Se vuelve testigo de Jehová? No. ¿Cuál sería la clave entonces acá? La clave pues sería verdadero, falso, falso, verdadero, falso. Clave avión, ¿verdad? Muy bien. Nueve. ¿Qué dice? No quiero problemas, dijo el teniente. Ustedes son cadetes, no delincuentes. Deben comportarse con honor y dignidad, ¿entienden? Sí, sí, mi teniente. Entonces demuéstrenlo. No quiero ver más incidentes como el de ayer, ¿está claro? Sí, mi teniente. A partir de la obra anterior, perdón, del fragmento anterior, escoja la alternativa que contiene el tema de la cita. ¿A qué hace referencia, pues, ese pequeño fragmento que acabo de leer? ¿Qué marcaría esto una 9? La B, la importancia del honor en la formación estudiantil. Muy bien. Excelente. Vamos con la número 10. ¿Hay preguntas a la número 9? Estamos todo bien. Concordamos que es esa, de repente nos marcó otra clave. No sé. Pero comunícate, por favor. Ah, ya. Okay. Ya, también nos marcó esa clave. Ok, sigamos. 10. También verdadero o falso, pero en este caso sobre la obra Conversaciones en la Catedral. ¿De acuerdo? Conversación en la Catedral. En la 10 te dice, ¿no? 1. Santiago Zavala estudia en San Marcos a pesar de la posesión de sus padres. ¿Es verdadero o falso? Eso es verdura.
Fermín Zavala participa de actividades corruptas durante el gobierno de Odría. Sí, eso sí es cierto. Eso le ayudó justamente a que él tuviera más poder todavía. 3. El negro Ambrosio aprovecha su relación con Fermín Zavala para extorsionarlo. No, en todo caso, quien la amenaza es la musa, ¿de acuerdo? Hortensia. 4. Cayo Bermúdez logra un papel importante en el esquema corrupto del gobierno. Verdadero. ¿Cuál sería la clave? Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Avionción. Ah. A ver, en la 11 te dice, marca la opción que complete de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con el comentario de conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa. A ver, dice, había el final de la novela. Se puede deducir que la corrupción política del país no solo afecta a las instituciones públicas y a las altas esferas del poder, sino que... En la 8 era la A. Ay, por eso pido que ahí me estén dateando. Gracias, hijito. Gracias. Ya está. Gracias, hijito. Ya está. Dime, sino que, ¿cómo terminaría yo de completar la idea de la 11? Mira, dice, hasta el final de la novela se puede deducir que la corrupción política del país no solo afecta a las instituciones públicas y a las altas esferas de poder, sino que causa graves prejuicios en el entorno social y familiar. 12, a ver. Te dice, ¿qué tema de la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa se desarrolla en el siguiente fragmento? A ver, bueno, por eso hemos hecho la revolución, dijo el teniente. De buen humor, se acabó el caos. Ahora, con el ejército arriba, todo el mundo en vereda ya verá que con Odría las cosas van a ir mejor. De veras, bostezó Bermúdez, aquí cambian las personas, teniente. Nunca las cosas. Interesante. ¿Cuál sería la clave de la número 12? A ver. Dime, ¿cuál sería la clave de la número 12? ¿Cuál podría ser? La corrupción presente en los círculos militares. A ver, vamos a hablar de una nueva ley. Bueno, por eso hemos hecho la revolución, dijo el teniente de buen humor. Acabó el caos. Ahora con el ejército arriba, todo el mundo en vereda. Ya verá que con Odría las cosas van a ir mejor. De ver a un César Bermúdez, aquí cambian las personas y no las cosas. Claro, muy bien, la corrupción presente en los círculos militares. Muy bien, chicos, vamos, nos faltan tres preguntitas y ya terminamos, ¿ya? Muy bien. A ver. Uy, la cámara tenía apagada. A ver, te dice lo siguiente. ¿Qué características de la narrativa de Vargas Llosa, donde fiesta ahorita? ¿Qué característica de la narrativa de Vargas Llosa se aprecia en el siguiente fragmento de la conversación en la catedral? Hablaba de libros y tenía faldas, sabía de política y no era hombre, Zabalita. Las lindas idiotas de Miraflores se derretían, desaparecía. Descubrí que por lo menos una podía servir para algo más, piensa, no solo para tirársela, no solo para, ¿qué dice? Para corrérsela por examen en ella, no solo para enamorarse, piensa. Pasa algo más, iba a seguir derecho y también pedagogía. Tú ibas a seguir derecho y también letras. Wow, un poco fuerte, ¿no?
Pero sí, al menos digamos acá, como te dicen, el aspecto formal se está utilizando mucho el lenguaje coloquial, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la número 13, ¿a qué hace relación? Pues todo esto vendría a ser el monólogo interior, ¿de acuerdo? Todo esto hace referencia al monólogo interior. ¿Y qué era el monólogo interior? Dime. ¿Qué era el monólogo interior? ¿Qué era el monólogo interior? ¿Ah? El libre fluir de la conciencia, ¿no? Y acá se da cuenta, ¿no? Que hace una relación ahí como un hablar consigo mismo. Ajá, claro, muy bien, Maciel. Vamos con la 14. No quiere entrar a la católica sino a San Marcos, dijo la señora Zoila. Eso lo tiene hecho. Una noche a Fermín. Dice, yo lo haré entrar en razón, Zoila. Tú no te metas, dijo don Fermín. Está en la edad del pato, hay que saber llevarlo. Riñéndolo se entercaba más. Si en vez de consejos le dieras unos cocachos, te haría caso, dijo la señora Zoila. El que no sabe educarlo eres tú. A partir del fragmento anterior de la novela, Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, se puede afirmar que en el diálogo se está acudiendo al personaje. ¿De quién están hablando de ese personaje? ¿De quién? ¿De quién? Claro, muy bien. Estamos hablando de Santiago. Vamos ahora sí con la última pregunta del ciclo, chicos. A ver. Dice, Alcibiades en persona telefonió a su oficina pidiendo que esa noticia no fuera enviada a los diarios, suspiró él. Sonrió apenas. No lo habría molestado si no hubiera hecho ya una investigación, señor Taggio. Pero no puede ser. La cara te dice rubicunda, devastada por el desconcierto. La lengua súbitamente torpe. ¿A mi oficina, señor Bermúdez? Sí, pero sí, la secretaria me da fotos el doctor Alcibiades en persona. No comprendo cómo. Yo estaba sorprendido porque nosotros siempre nos hemos portado bien con ANSA, dijo él. Radio Nacional y el Servicio de Información le compran los boletines completos. Eso le cuesta dinero al gobierno, como usted sabe. A partir del fragmento anterior de la novela, Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa, se puede inferir qué cosa. A ver, vamos. Tu último suspiro, por favor. ¿Cuál será la respuesta correcta en la 15? El poder político corrompe a los medios de comunicación. Muy bien. Tu último suspiro, ¿no? Ya está. Tu último suspiro del ciclo. Mira, lo hemos conseguido y hemos terminado todo tu material, chicos. Hemos llegado ya a la parte final, si no te voy a negar que estoy, ¿no? Porque ya es tardecito también. Y también, de verdad, siendo sincera, estaba en el trajín, así si me has notado un poquito, tal vez un poco ida, ¿no? Un poco cansada, justamente por eso, ¿no? Al menos un poquito de empatía en ese aspecto, ¿no? Pero digamos, al menos la parte importante sí te lo he dado, ¿no? No, que sea eterno, dice, hijo, tú sabes que todo tiene un inicio, tiene un final, pues sí. Tú sabes, hijo, que amar también es dejar ir, ¿o no? Pepe, hijo, amar también es dejar ir. Déjame ser libre. Déjame ser libre. A ver, voy a aprovechar ahorita que ya hemos terminado para poderle enviar en todo caso el material a tu tutora, ¿de acuerdo? Para que de una vez ya lo tengas, ¿ya? Voy a aprovechar este tiempo, ¿de acuerdo? A ver, para... Ahorita todavía te tengo que decir unas cositas más aprovechando que todavía tenemos un poquito de tiempo. Ahora la pregunta del millón, ¿dónde está el documento? A ver, perdón. Acá está.
Ah, no, este no es. ¿Cómo guardo este documento? Ay, le he puesto claves. Ya, bueno, que sea lo que Dios quiera. Vamos a buscar claves. Entonces tiene que ser. Sí, este es. Ya, a ver, no voy a descargar las PPTs de una vez, para que también ya los tengas de una vez.